Buenas tardes a un vídeo más de la página para trabajar herramientas, y aquí a un escenario habitual en el que suelo grabar los vídeos, que es mi rincón de pensar. Estaba dando vueltas a ver qué os podía enseñar que fuera un poco interesante o que fuera un poco diferente, y me ha venido a la cabeza una vieja historia de la Sierra de Segura. El Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, con sus 214.000 hectáreas, es el parque natural protegido más grande de España. Se hizo muy famoso por el malogrado Félix Rodríguez de la Fuente, que lo utilizó para muchas de sus grabaciones y de sus reportajes. Hay un río, el río Borosa, afluente del Guadalquivir, que es el que más o menos marca las lindes entre lo que es la Sierra de Cazorla y la Sierra de Segura. Y a contrario de lo que mucha gente piensa, la Sierra de Segura es la que aporta bastantes más hectáreas al parque, aunque sea más conocida y más famosa la Sierra de Cazorla, o el nombre de la Sierra de Cazorla. A la Sierra de Cazorla y Segura, desde tiempos inmemorables, se la conoció como la Sierra del Agua. Y algunos se puede sorprender porque puede decir la Sierra del Agua, pero si el río Segura precisamente no es un río. Bueno, el río Segura nace en la Sierra de Segura, pero la sierra en su conjunto es una sierra que tiene un gran número de fuentes, de surgimientos de agua, de afluentes del río Guadalquivir y del río Segura. Es una sierra que, francamente, y sobre todo los años que nieva y sobre todo los años que llueve después de que nieve, es una sierra que tiene potencialmente muchos recursos hidrográficos y mucha agua. La Sierra de Segura llega hasta Albacete, el calar del río Mundo, el nacimiento del río Mundo. Y tanto en el río Aguamula como en el río Mundo se producen los efectos reventones, que se llaman, que bueno, es una cosa un poco más complicada de explicar por el ciclo kárstico, las cuevas, la entrada de agua en grandes cantidades. Se produce lo que se llama reventones de agua en el nacimiento, que son muy espectaculares, que es cuando en los nacimientos de estos ríos, en concreto en estos momentos de los que estoy hablando, se produce un fenómeno impresionante de explosión de agua, ¿no? De crecida de agua de gran potencia. Todo esto que os estoy contando como introducción viene a colación de que el gran secreto de que esta sierra tenga tanto agua, de que sea una sierra tan rica en fuentes, arroyos, ríos, es por una zona alta que tiene, que recorre prácticamente en paralelo toda la sierra, una altiplanicie, unos páramos, que son los llamados campos de Hernán Pelea. Con el nombre, de un tiempo a esta parte, hay un poco de polémica, porque las personas tenemos la mala costumbre de cambiar los topónimos según muchas circunstancias. Pero a mí, los mayores, los antiguos, la gente vieja de la sierra, los serranos viejos, que no es lo mismo que los viejos serranos, me enseñaron a que estas altiplanicies, a que estas grandes extensiones de páramos de alta montaña, se les conocía con el nombre de Hernán Pelea, y yo siempre les llamaré con el nombre de los campos de Hernán Pelea. Los campos de Hernán Pelea están llenos de dolinas. Dolinas que los serranos les llaman desde tiempos inmemoriales sorbioles, de absorber agua, sorbioles. El propio nombre es muy descriptivo. Y
Y este es el gran secreto, las grandes nevadas en los campos de Hernán Pelea. Y como ya he dicho, si posteriormente llueve sobre esas grandes nevadas, es el gran secreto de que estas sierras tengan tantísimo agua. Don Juan Luis González Ripoll, cordobés, escritor, en su libro de narraciones de la Sierra de Cazorla, cuenta la historia que yo os voy a contar. Por suerte para mí, conocí en vida a don Juan Luis González Ripoll, y él me contó de primera mano esta historia. Además de que yo la leyera en su libro, me contó de primera mano esta historia, lo cual, al oírla de la mano del propio autor, la convertía en una historia más enriquecedora aún. Os voy a contar la historia del entierro del tío Feligrés, que fue un entierro muy sonado y muy conocido a principios del siglo XX en la Sierra de Segura. Puede que algunos estéis pensando, este tío está mal de la cabeza, ¿qué nos va a contar ahora de un entierro? Esperar, porque efectivamente muy bien de la cabeza no estoy, pero todo viene en su línea. En las estribaciones, muy cerca ya de las banderillas de los campos de Hernán Pelea, estaba el cortijo del tío Feligrés. El tío Feligrés, contaba don Juan Luis González Ripoll, era un hombre ya mayor, era ya un hombre entrado en años, un hombre que ya había vivido mucho, como se decía en la sierra. Vivía pues como si vivía por aquella época, en cortijos en los que toda la unidad familiar vivía en la misma cortijada, en el mismo cortijo. Yo he llegado a conocer las ruinas de ese cortijo y vivía pues en una zona muy dura, en una zona muy agreste, en una zona muy difícil. Cuando todavía no se había producido el famoso cambio climático que tenemos hoy en día encima, esta desgracia que tenemos hoy en día encima, en la Sierra de Cazorla y de Segura nevaba todos los años. Pero nevaba, lo que se dice nevaba en condiciones, grandes nevadas. Las temperaturas se desplomaban y llegaban a muchos menos grados bajo cero. Y era una vida dura y difícil cuesta arriba. La mayoría de la gente que vivía en los campos de Hernán Pelea se dedicaba al pastoreo. En mayor o menor cantidad de pastoreo, o sea, una economía más de subsistencia o más desahogada, pero vivían del pastoreo. Y la historia que nos ocupa hoy tiene que ver precisamente por aquello. Dicen que un día, a la hora de recoger el ganado, ya ha entrado el invierno, el tío Feligrés se dio cuenta de que le faltaba una borrega. Le faltaba un cordero o le faltaba una borrega, no recuerdo ahora exactamente cuál de los dos animales era. Era jovencito y entonces, pues como suelen hacer los pastores, dio marcha atrás, se volvió del cortijo hacia atrás para intentar recuperar a un animal que pues para ellos eran su sustento, y perder un animal pues por aquel entonces era un quebranto grande. Todo el mundo que conoce un poco el mundo del pastoreo sabe de sobra que cuando un pastor pierde un animal hace todo lo posible por volver y recuperarlo. ¿Qué equipación llevaban por aquel entonces los serranos, la gente que vivía en la sierra? Pues mirar, en nuestra comunidad, en nuestros vídeos, hablamos mucho de George Washington Nesmith, pero aquí en España, en diferentes sitios de España, a lo largo de toda la geografía de la península ibérica, había muchos Nesmith, y entiéndaseme, había mucha gente que vivía no en el medio rural, no en poblados, sino a mitad del monte, en cortijadas,
en cañadas, en barrancadas, en zonas de alta montaña, donde tenían su sustento y su vida. Y la equipación que llevaban, pues era, como bien os podéis figurar, la equipación que podría llevar la gente de principios de siglo de este país. Pues probablemente unas pellizas hechas con lana y piel de sus propios animales, probablemente llevaran unas rastrojeras, ¿vale? O peales, que se los ataban a las piernas, trozos de cuero con cuerdas por encima de las alpargatas o de las espardeñas, para hacer como de rastrojeras, y iban con su morral, con su zurrón y con su palo. Eso era fundamentalmente lo que llevaba un pastor, un hombre que vivía en el monte en aquella época, a principios de siglo, y sobre todo lo que llevaban encima eran sus conocimientos. ¿Qué filos podría llevar aquella gente por aquel entonces? Pues hombre, desde luego no los que tenemos hoy en día. Solían ser navajas, más que cuchillos, solían ser navajas, y no solían ser pues de la calidad económica y del tipo de aceros que hoy en día portamos nosotros para nuestras prácticas. La Sierra de Segura tenía muchísima influencia de Albacete, ¿vale? Parte de la Sierra de Segura pertenece a Castilla-La Mancha, Albacete. Y bueno, y puede ser que cuando se bajaban a las ferias para comprar aperos, para comprar cachivaches, enseres que necesitaban para sus cortijadas, para su trabajo, pues algún recobero o buhonero de los que llevaban material, o si bajaban a las ferias, pues les llegaran con navajas de la zona de Albacete, porque era la zona que tenían más cercanía y más influencia. Incluso si alguno de ellos, por temas de negocio, en algún momento se acercaba en septiembre a la Feria de Albacete, cosa que no sería de extrañar, porque ahí es donde, en la Feria de Albacete, en sus orígenes, y aún hoy en día, pero en sus orígenes, es donde se vendía muchísimo material para la gente del campo y para trabajar el campo, pues puede que hasta allí compraran esos filos o esas navajas, ¿no? Y si no, pues lo que les acercaran, pues lo que he dicho, recoveros, buhoneros, marchantes. Obviamente, pues aunque ninguno de los filos que voy a enseñar ahora es original de la época, ya quisiera yo, pues llevarían una navaja muy parecida a esta probablemente, ¿vale? Como se dice en la Sierra de Carbono, ¿vale? No llevaría este seguro tipo Optimel, ¿vale? Pero llevaría eso, un filo de carbono con una asta de ciervo, tan sencillo como rajada el asta de ciervo para que entrara la navaja y se acabó la historia. Puede que llevara una de este estilo, albaceteña. Esta es una celaya. Yo no soy muy de navajas, pero las que tengo suelen ser todas navajas tradicionales. Lo mismo, una celaya. Estupendo artesano navajero de Albacete. Cachas de asta de toro, acero a carbono, muy cortadora. Pues puede que llevaran esta navaja en el bolsillo, en el zurrón. Si era gente de que quería llevar filos más grandes, pues probablemente llevaría este otro tipo de celaya, ¿de acuerdo? Más grande, igualmente muy cortadora, de acero al carbono, asta de toro también, ya una navaja de unas dimensiones considerables. Esta también es del artesano Celaya. Pues este es probablemente el tipo de filos que llevaría esta gente en la sierra de por aquel entonces. Incluso si por lo que fuera tenía un poco más de poder de adquisición y le gustaba llevar una buena herramienta,
pues podría haber llevado otra también de este estilo de Celaya, muy cortadora también, al carbono. Esta con cachas de ciervo. Está claro que para mí, para mi intuición, era más probable que llevara esta, repito, sin el seguro tipo navaja francesa, pero un trozo hasta de ciervo en el que iba encastrada y plegada la hoja de la navaja, que esta, que ya suponía una mayor inversión económica. Hoy en día os voy a decir la verdad, lo que veo mucho a la gente que trabaja en la sierra, también depende del trabajo que tenga, pero a la gente que se sigue moviendo por la sierra de Segura, que sigue trabajando en la sierra, que tienen sus huertos, que tienen sus pequeños rebaños de oveja segureña, etcétera, etcétera, se lleva mucho, no os penséis, a no ser que sea alguien que tenga mucho gusto por los filos y se gaste más dinero, este tipo de navaja, o sea, navaja carbono, con unas cachas de plástico y punto. Esta navaja se utiliza hoy en día muchísimo por la gente cuando va al huerto, cuando va al campo, cuando va al monte, cuando va con el ganado en la sierra, ¿vale? Sobre todo hay un denominador común, que es el acero al carbono, ¿vale? Mucha retención de filo y muy fácil de afilar. Yo a veces me sorprendo viéndoles sentados y viendo que afilan la navaja con otra navaja. Tienen una navaja en una mano, tienen la navaja en la otra, y así ellos mismos afilan sus navajas. Otras veces, por supuesto, con piedras de afilar. Y volvemos a la historia. La historia es que el tío Feligrés, con la equipación que pudiera llevar de aquella época, la equipación diaria, de trabajo, de pastoreo, de hombre que vivía en una cortijada a mitad de la sierra, se volvió pasos atrás, ya atardeciendo, a buscar la borrega que se le había perdido o el choto que se le había perdido. Empezó a caer la tarde, empezó a nevar, empezaron a bajar las temperaturas, empezó a oscurecer y el tío Feligrés no regresaba. Los hijos ya se empezaron a preocupar y a barruntar que algo no muy bueno estaba sucediendo. Ellos, que se habían criado en ese entorno, que sabían de sobra lo que sucedía, estaban muy acostumbrados, según me explicaba a mí Juan Luis González Ripoll. Me voy a ceñir más a lo que él me explicaba que al capítulo de su libro. Estaban muy acostumbrados a saber cuándo tenían que decir basta al momento de ir a buscar una oveja perdida de su rebaño, cuándo tenían que decir basta, cuándo era el momento prudente y se tenían que volver a la cortijada. Por eso los hijos intuían de que ahí estaba pasando algo raro, de que algo no muy bueno estaba sucediendo. La primera acción que hicieron fue salir a los alrededores de la cortijada a pegar voces. Quien no conoce los campos de Hernán Pelea no se puede hacer a la idea, ya he dicho que es una zona llena de dolinas, pero es una zona, sobre todo en su zona central, prácticamente carente de vegetación, ¿vale? Es una zona de pastos, un páramo alto, y hay zonas que cuando subes una pequeña loma pues se ven extensiones de tierra grandísimas. Los hijos en un primer momento, en los alrededores prudentes de la cortijada, hagámonos a la idea de que se estaban desplomando las temperaturas, estaba oscureciendo, estaba nevando, empezaron a vocear. Vamos a esperar un momento, como siempre, a que paren las campanas. Cosas de la grabación. Empezaron a vocear.
El padre oteaban la distancia y del padre no se veía señal alguna. ¿Cuál fue el siguiente paso que hicieron? Soltar los perros. Era muy típico que en las cortijadas se tenían perros de diferentes razas, de diferentes tamaños. No solían ser perros de raza pura, ¿sabéis a lo que me refiero? Solían ser perros cortijeros. Soltaron a los perros, les dieron careo para que los perros fueran en busca del amo y lo orientaran y lo trajeran de vuelta al cortijo si por una de aquellas se había perdido. Algunos perros eran perros para proteger el cortijo, pero otros eran los mismos perros que ellos utilizaban para el pastoreo. Se conocía en la zona sobradamente. Al rato de soltar los perros, ya empezada la noche, los perros volvieron solos, sin el tío Feligrés. Los hijos, las nueras, se empezaron a mirar y, aunque nadie decía nada, los gestos de la cara lo decían todo. Al tío Feligrés le había sucedido algo, seguramente. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron el típico quinqué que tanto nos gusta tener hoy en día, de petróleo, para ir a buscarlo. No creo que tuvieran quinqués de petróleo. Lo más fácil que tuvieran serían carbureros. Que los carbureros, como yo creo que sabéis la mayoría de vosotros que conocéis el mundo rural, no solo se utilizaban para la minería ni para la espeleología. Los carbureros durante mucho tiempo iluminaron las cortijadas y las casas porque no llegaba luz corriente a las casas. Cogieron los candiles o los carbureros y salieron a buscar al tío Feligrés. Pues no. Y esa es el primer toque, el primer punto de inflexión que nos puede hacer ver el sentido que se tenía de la prudencia y de lo que se debía y de lo que no se debía hacer. En plena nevada, caída la noche, con bajas temperaturas, salir a buscar al padre a páramo abierto era una imprudencia. Y además ellos ya empezaban a intuir que además una imprudencia sin ningún tipo de resultado positivo. Encendieron grandes hogueras alrededor del cortijo. Fijaros la diferencia de lo que muchos hubiéramos podido pensar. No, pues hubieran salido a buscarle tal. No. Eso es la realidad del que vive en un entorno de ese tipo, y es conocer su medio. En la oscuridad de la noche encendieron alrededor del cortijo, en las lomillas altas que habían alrededor del cortijo, encendieron grandes hogueras, para que el tío Feligrés las viera desde lejos y, si todavía estaba en condiciones de hacerlo, se orientara y regresara. Y así pasaron toda la noche alimentando las hogueras por turnos, por el frío que hacía. Llegó el amanecer, el tío Feligrés no había vuelto y la familia ya sabía que el tío Feligrés no volvería ya nunca más con vida. Había una gran nevada cubriendo todos los campos de Hernán Pelea. Cuenta Juan Luis González Ripoll que, según le contaron a él, claro, los testigos presenciales de aquello, la gente, las fuentes de las que él bebía para escribir sus libros, había una de aquellas nevadas que los serranos le llamaban el caballo blanco. Había llegado el caballo blanco, que en muchos puntos de aquellas dolinas pues les llegaba la nieve incluso hasta la cintura, y sabían que el tío Feligrés ya no iba a regresar, al menos con vida. Se abrigaron ya con luz del día y salieron a buscarle. Y al final pues dieron con él, obviamente muerto. ¿De qué murió el tío Feligrés? Pues podéis entender que por aquel entonces estábamos comentando, antes de que me quedara sin batería, que de qué murió el tío Feligrés. La verdad es que nunca se me dijo de qué murió el tío Feligrés. Probablemente se da por hecho de que murió por congelación, se desnortó,
y murió por congelación. Me figuro que eso sería la contestación más válida. Pero yo, creerme, lo digo en serio, yo que he tenido la suerte de conocer este perfil de serrano viejo, de gente curtida por el monte, de gente ruda, de gente que conoce muy bien el medio, el entorno, auténticos Nesmuk, me cuesta mucho creer que el tío Feligrés aquel día se desnortara, que tuvo un mal paso, que tuvo un mal golpe, que le dio un infarto, simplemente, que le dio una bajada de tensión y se desvaneció y a continuación murió de frío. No lo sé, ni creo que eso por aquella época se llegara a averiguar. Los hijos, como os decía, encontraron el cadáver del padre y lo llevaron de vuelta al cortijo. No había manera de salir a lo que por entonces se llamaba Santiago de la Espada, hoy en día Santiago Pontones, ni a La Matea, ni a Don Domingo, ni a ninguna de aquellas poblaciones, porque la nevada era muy importante y simplemente era imposible. Había que esperar a que pasara el temporal, a que pasara la nevada y a que se volviera a volver, perdón por la redundancia, practicables los caminos y senderos. Allí es muy fácil perderse. Tras una dolina hay otra, hay unas extensiones de campo todas iguales, grandísimas. Quien no conoce aquello no se puede ni hacer a la idea. Yo os invito a que por Google Maps veáis la vista aérea la vista superior por satélite de lo que os estoy hablando. Campos de Hernán Pelea o Campos de Hernán Perea, no sé cómo aparecerá en Google. Y entonces, pues la prudencia decía que había que quedarse en el cortijo hasta que el temporal amainara. Lo colocaron encima de la sala principal del cortijo, donde estaba la chimenea, de la cámara, de la habitación principal del cortijo, donde estaba la chimenea. Despejaron la mesa grande, colocaron el cadáver y se pusieron a velar el cadáver. Cuenta con mucha gracia el cordobés don Juan Luis González Ripoll, que llegó un momento pues que ya le habían llorado todo lo que le tenían que llorar, ya le habían dicho todo lo que tenían que decir, ya le habían rezado todo lo que le tenían que rezar. El temporal no amainaba, pasaba un día, pasaba dos, los niños ya estaban jugando alrededor, los niños del cortijo, ya a ver quién los sujetaba, ya estaban jugando alrededor del fallecido, del difunto. Los hijos a un lado, en alguna mesita, en algún sitio, pues echando una partida de cartas, hablando, la familia cocinando, comiendo. Aquello ya les empezó a parecer de que no era lógico mantener el cadáver allí. Incluso pues la mentalidad de aquella época, y yo creo que también la de hoy en día, que era hasta una falta de respeto tener al tío Feligrés allí de cuerpo presente y todos ellos haciendo su vida alrededor de él, pero porque no había otro remedio. No amainaba el temporal, esas cortijadas solían ser relativamente pequeñas en cuanto a los habitáculos de vivienda, y al final toman la decisión pues más lógica, y es sacarlo a una especie de pajar, a una especie de habitación secundaria o anexa al cortijo, pues donde se guardaba leña, donde se guardaba paja, donde se guardaba algunos enseres, donde se guardaban las cántaras de aceite, y depositan allí al tío Feligrés, que además piensan que con el frío de ese lugar, pues el cuerpo se iba a conservar bastante mejor. Y ellos, pues por los días que transcurrieran, siguieron haciendo su vida normal. Es en este punto donde yo voy a cortar un poco la historia para deciros cuál es mi opinión de los filos y de las navajas que realmente, para mí, llevaría la gente de aquella época. Pues mirad, yo creo
con respecto a lo que os he enseñado antes, que llevarían, hechas por ellos, ni siquiera con hilo, cosidas, espero que se vea bien, cosidas con propias tiras de cuero, algo muy parecido a esto, ¿vale? Con un pasador también hecho de cuero. Esto lo he visto mucho en aquella zona, ¿vale? Y que dentro, pues como os he enseñado antes, pues llevarían una navaja, pues muy probablemente tipo albaceteña, de carbono, con las cachas de astas de toro, porque era la influencia de la zona. Y yo tengo hecho por un amigo de allí hoy le llamaríamos kit de supervivencia, que yo creo que sinceramente se tiene que asemejar mucho a la realidad de lo que se podía utilizar por aquella época. Mirad, está hecho igual, con tiras de cuero, cosido igualmente, espero que se esté viendo, con tiras de cuero, con una trabilla detrás. Esto es súper resistente, yo lo he llevado mucho tiempo al cinturón, todo con tiras de cuero, ¿vale? Y llevaba 2 compartimentos dentro. En uno iría la que yo con toda probabilidad creo que era la navaja cortijera por excelencia, cachas de madera, no sería estamina como esta, ¿vale? De unas dimensiones más o menos considerables y de acero al carbono. Fijaros que no tiene ningún tipo de seguro, Esta en concreto es de la Casa Calero, Y en el otro bolsillo de la funda muy probablemente llevarían un chisquero. Al margen de que llevaran su petaca de tabaco, etcétera, etcétera. Pero esto, muy probablemente, de una manera, de otra, a lo mejor sin la funda de cuero curtida artesanalmente, a lo mejor en unos trapos, en unos papeles, es muy probablemente lo que llevaría aquella gente en sus morrales de la época. Ellos me enseñaron que ellos curtían piel cuando se moría o se les moría o sacrificaban un animal. Muchas veces curtían las pieles para todas estas cosas. Y me enseñaron una cosa que hoy os la voy a transmitir, que a mí se me quedó grabada porque es muy curioso. Para que una piel no se estropee cuando se curta, tienen que ser meses que tengan la R. Solo se puede curtir piel en los meses del año que contiene la letra R. Si no, las pieles se estropean. Pues como os estaba diciendo, ellos en su conocimiento, en su cultura rural, sabían que para curtir las pieles de sus animales solo se podía hacer en los meses en los que el nombre del mes contuviera la letra R, si no, las pieles se estropeaban. Después de haberos explicado esto, os cuento el desenlace de la historia. Cuando acabó el temporal, cuando dejó de nevar, se encaminaron a Santiago de la Espada, actual Santiago Pontones, dieron aviso al sacerdote, dieron aviso al juez de lo que había sucedido y se personó la gente en la cortijada
pues para el levantamiento del cadáver. Y el sacerdote, el cura, que conocía sobradamente a la familia, como solía ocurrir en todas estas zonas rurales, pues para dar, me figuro que la santa unción y la extrema unción, creo que se llama, perdonadme si no estoy utilizando el término correcto. Cuando llegaron, con el juez, con la pareja de la Guardia Civil, con el cura, y abrieron aquella camareta, aquel pajar, aquella estancia de al lado del cortijo, la imagen que vieron fue dantesca y terrorífica. Según cuenta González Ripoll, el juez se quería llevar detenida absolutamente a toda la familia por abandono de cadáver. Tuvo que intervenir el sacerdote, que tenía mucho peso en la sociedad de aquel entonces, para hablar con el juez diciéndole pues que tuviera en cuenta pues que era una buena familia, que era buena gente, que no era gente conflictiva, que eran buenos cristianos, que tuviera un poco de miramiento y que a ver cómo se podía resolver aquella situación sin llegar a mayores. ¿Qué es lo que había sucedido? Estaréis diciendo, pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues que en aquel sitio se cobijaban también de los temporales los gatos de la Cortijada. Y por aquel entonces, todos sabéis que los gatos no es como ahora, que les damos de comer pienso. Por aquel entonces los gatos comían lo que cazaban, que era para lo que se les mantenía en los cortijos, para tenerles libres de roedores, bichos, alimañas, y los gatos también habían pasado un mal temporal de nieve. Y los gatos habían empezado a comer determinadas extremidades de la cara del pobre difunto tío Feligrés. Y aquí no hace falta hacer más hincapié, ni ser más incisivo ni más detallista. Dejémoslo en que los gatos se habían alimentado de partes del difunto tío Feligrés. El juez entró en cólera, el juez estaba enfadadísimo, tuvo que intervenir el sacerdote para que el juez cediera y se tomó una decisión salomónica. Y ahí es donde viene el dicho, el comentario, que ya casi se está perdiendo, de más sonado que el entierro del tío Feligrés, o va a ser más escuchado que el entierro del tío Feligrés. Y es porque cuando se enterró, la decisión del juez fue que cuando se enterró al tío Feligrés, de camino al cementerio, iba el tío Feligrés en su caja, en su ataúd, y encima de su ataúd, de camino al cementerio, iban unas cajas más pequeñas en las que iban los cuerpos de los gatos que habían comido del tío Feligrés, y así el juez entendió que se enterraba el cadáver del pobre tío Feligrés entero. Fue más sonado que el entierro del tío Feligrés. Esa es la frase que cada vez está más en desuso. ¿Verdad? Mentira, leyenda urbana, leyenda, cuentos de sierra, que hubiera algo de realidad en la historia, pero que con el paso del tiempo y con los chascarrillos serranos, la historia se incrementara, la historia se exagerara, la historia se novelara, eso nunca lo vamos a poder saber. Ahí está el libro, Narraciones de caza de la Sierra de Cazorla, de Juan Luis González Ripoll. El libro se llama Narraciones de caza, pero habla de muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la caza. Es un libro en el que se cuentan muchas anécdotas de cómo era la gente de la sierra y cómo vivían, y es un libro bastante sorprendente porque nos deja ver que aquí, en la península ibérica, pues la gente en los medios montañosos, en los montes, en la profundidad
de las cordilleras, de las sierras, la gente vivía de una manera bastante más bushcraft de lo que a nosotros nos puede parecer hoy en día. Pues nada, reitero, repito, no asevero ni aseguro que la historia sea totalmente verídica. Es una historia que se narra en un libro y que el escritor, don Juan Luis González Ripoll, me la explicó a mí y me la contó a mí en primera persona. Tuve esa gran suerte. Al calor de la chimenea de su cortijo La Ponderosa, con un vasito de vino y unas nueces, las tardes, hablando con don Juan Luis González Ripoll, eran una auténtica maravilla porque te empapabas de todas estas vivencias que hoy he querido compartir con vosotros. Hasta la próxima.